Se nos da la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de igual a 7. Se nos pidió que determináramos d de x o my', y luego determine también la ecuación de la línea tangente en el punto 9, 16. Como tenemos una ecuación implícita, realizaremos una diferenciación implícita. Primero escribamos la ecuación usando exponentes racionales. La raíz cuadrada de x es igual a x a la potencia de 1 o 2, y la raíz cuadrada de y también es igual a y a 1 o 2. Así que la ecuación dada es x a la potencia de 1 o 2. Más y a la potencia de 1 o 2 es igual a 7. Y el siguiente paso es diferenciar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Equation with respect to x. Al diferenciar con respecto a x, si el término es un término x, lo diferenciamos como lo hacemos normalmente. Si estamos diferenciando un y respecto a x, necesitamos aplicar la regla de la cadena, y por lo tanto nos diferenciamos con respecto a y, luego se multiplica por d de x. Para comenzar, la derivada de x a la potencia de 1, 2 con respecto a x es 1, 2 por x a la potencia de 1, 2 menos 1, que es 1, 2 negativo. Entonces tenemos más la derivada de y a la potencia de 1, 2 con respecto a x es 1, 2 veces, y a la potencia de 1, 2 menos 1, que es negativo 1, 2. Pero nuevamente tenemos que aplicar la regla de la cadena. Y por lo tanto tenemos time d de x. Igual en el lado derecho a la derivada de 7 con respecto a x es 0. Y ahora tenemos que resolver la ecuación de d de x. Primero escribamos la ecuación utilizando exponentes positivos. 1, 2x a la potencia de 1, 2 negativo. Equivale a 1 dividido por 2x a la potencia de 1, 2 positivo. Luego tenemos más 1, 2 y para la potencia de 1, 2. Es igual a 1 dividido por 2, y a la potencia de 1, 2 positivo, y luego tenemos veces que d de x es igual a 0. Escribamos también x a la potencia de 1, 2 como raíz cuadrada de x y a la potencia de 1, 2 como raíz cuadrada de y. Así que tenemos 1 dividido por raíz cuadrada x, más 1 dividido por 2 raíz cuadrada y, por d de x es igual a 0. Y ahora trabajemos en resolver la ecuación de d de x. Comencemos restando 1 dividido por 2 raíz cuadrada x en ambos lados de la ecuación, lo que nos dará una división por 2 raíz cuadrada de y. Veces d de x es igual a la derecha. Menos 1 dividido por 2 raíz cuadrada x. Y ahora para resolver d de x, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por el recíproco de 1 dividido por 2 raíz cuadrada de y, que es de 2 raíces cuadradas de y dividido por 1. Simplificando a la izquierda, 2 raíces cuadradas de y divididas por sí mismas simplifican la una. A la izquierda, ahora solo tenemos d de x. Es igual a la derecha 2 divididos por 2 simplifica el 1. d de x es igual a raíz cuadrada negativa de y. Dividido por la raíz cuadrada de x. Vamos a grabar esto arriba. Y ahora que tenemos my'Primary d de x, podemos determinar el pendiente de la línea tangente en el punto 9, 16 y, a continuación, determine la ecuación de la línea tangente. La pendiente de la línea tangente es igual al valor de la función derivada en el punto 9, 16, lo que significa que sustituimos 9 para x y 16 para y. En la función derivada, que es la raíz cuadrada negativa 16 dividida entre la raíz cuadrada 9, lo que se simplifica a negativo 4/3. Así que ahora conocemos la pendiente de la línea tangente y también sabemos que la línea tangente pasa al punto 9, 16. Por lo tanto, ahora podemos determinar la ecuación de la recta tangente. Primero busquemos el ecuación en forma de punto pendiente, que es la forma y menos y1 es igual a m veces la cantidad de x menos x1 donde m es igual a 4/3 negativo, x1 es igual a 9 y 1 es igual a 16. Esto nos da la ecuación, y menos 16 es igual a 4/3 veces menos cantidad x menos 9. Así que esta es la ecuación de la línea tangente en forma de punto dependiente. Sigamos adelante y resolvamos y escribamos la ecuación en forma de intercepción dependiente. Para el siguiente paso, vamos a distribuir 4/3 negativo a la derecha, lo que nos da y menos 16 igual a 4/3 x negativo.
Y luego tenemos negativos 4 3 veces menos 9, que es igual a positivo 12, dándonos más 12. Último paso para resolver y añadimos 16 a ambos lados. Simplificando, tenemos y igual negativo 4 3x más 28. De nuevo, tenemos la ecuación de la recta tangente en el punto 9, 16. Y también la forma de pendiente de punto como forma de intersección inclinada. Y veamos esto gráficamente. La curva dada por la ecuación implícita se representa aquí en azul. El punto de tangencia es el punto 9, 16, y la ecuación para esta línea tangente roja es y igual a menos 4 3x más 28, lo que verifica que nuestro trabajo es correcto. Espero que te haya resultado útil.